¿Estamos o no estamos? Parece que sí. ¿Sí? Ah, bueno, genial. Bueno, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, después de mucho tiempo volvemos al ruedo, volvemos, bueno, gracias a Dios. Eh, Antes de irme a la facultad, quiero hacer un poco, empezar con lo que quedamos entre el Señor en el corazón. Eh, con volver a Jesús Palabra, al corazón de Jesús Palabra, volver a transmitir su mensaje. Hoy estamos en tiempo pascual, que es tan hermoso, que es tan lindo, en este renacer, en este paso de la muerte a la vida, en algún área de la vida, que en cada Pascua siempre algo pasa, cada Pascua es especial, cada Pascua el Señor tiene un regalo, la muerte y resurrección del Señor tiene efecto en nuestra vida, si no, ¿para qué vivirla, no? ¿Para qué vivirla? Únicamente para recordar algo, únicamente para decirle, Señor, aquí estoy, como si yo le diera algo a Dios. En realidad es siempre Él el que nos da, siempre. Y qué lindo es esto, tenerlo en cuenta, porque significa que cada tiempo especial, o así sea, en cada palabra que meditamos, siempre el Señor tiene algo para nosotros. No soy yo la que reza para darle algo a Él. Yo rezo porque sé que Él me va a dar. Y más allá de que no me dé, que eso no va a suceder. Por amor. Pero el amor tiene una dinámica, tiene una actividad tan impresionante, tan grande, que cómo podemos decirle al Señor, bueno, Señor, vengo a rezar, o vengo a estar con vos, te vengo a acompañar, como si no recibiéramos nada en devolución, como si, no sé si en devolución, pero como si eso quedara en el corazón de Jesús, así como que recibió, y ahí se queda agradecido. Yo lo que he comprobado, al menos en la dinámica del amor de Dios, es que cada vez que le quise dar algo, en realidad fui la que recibió más. Y no lo hago tampoco para recibir de Él, sino porque siento simplemente que quiero hacerlo, porque siento que es lo que Él me ha dado, lo que me ha dado para servir a la iglesia. Anoche meditamos con el grupo de oración la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y fue preciosa y fue hermosísima la reflexión de tanta conciencia de una comunidad, la iglesia naciente, la primera comunidad cristiana. Nos enseñaban a orar, una oración que se hizo tan fuerte, que cuando se terminó hubo un temblor, y bueno, la presencia del Espíritu Santo, pero también la presencia del Espíritu Santo en los corazones que oraban. Y una de las cosas que me decía esto, che, ¿por qué no pasa eso hoy en día? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los grupos de oración que no provocan esos temblores hoy en día? Y una de las cosas que pasan es porque los grupos están divididos, porque no se está lleno del Espíritu Santo, porque no hay corazones unidos que rezan con la única intención de dar gloria a Dios. Porque nosotros vamos con la intención un poco de lo que decía antes, siempre esperando recibir, y no con la intención de dar, no darle a Dios, sino que darme a Dios para que Él le dé a través mío como un canal, como un puente a los demás. Para eso se nos dan los carismas, para la edificación de la iglesia. Entonces, encontrarte con un grupo de oración que sea unido, que sean un solo corazón y una sola alma, que lo único que les importe sea
el bien de la comunidad, olvidándose de sí mismo, de lo que puedo recibir, de lo que estoy buscando, de lo que estoy esperando. Cuando pasa todo eso, cuando nos encontramos en un amor maduro, entregado a Cristo de esa forma, con la intención de servir, con la intención de dar, sin esperar recibir, uniéndome al resto. Otro punto, sin querer ser líder, ¿no? Hoy todos queremos ser caciques, no hay nadie que quiera, no, y porque no hace las cosas como yo quiero, y porque, qué sé yo, y cuestionamos todo, y todo es cuestionable. Entonces, no hace lo que a mí me gusta, no estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en ello, y eso tiene mucha más fuerza que la posibilidad del bien que puedo hacer cuando me uno a otros en este deseo hermoso de servir. La oración de ayer, la que nos enseñaba en Hechos de los Apóstoles, esta comunidad que oraba contenta, feliz, porque Pedro y Juan habían sido liberados, y todo lo que van diciendo en la oración es comprender, estar caer en la cuenta de que el que hace el mal en realidad no hace otra cosa que de alguna manera, sin querer hacer la voluntad de Dios, o que Dios, a través de ese que hace el mal, saca un mayor provecho para los suyos, para sus hijos, para su iglesia, para su familia. Entonces, ¿cómo haces comprender eso? Tenés que tener una fe muy madura y estar unidos en el Espíritu Santo. Porque de eso se trata, en definitiva, estar unidos en el Espíritu Santo. Cuando estamos unidos en el Espíritu Santo, no analizamos tanto, no pensamos tanto, no me quiero imponer, no quiero que los otros hagan lo que yo quiero, no quiero que nada, lo único que me interesa es la comunidad, la iglesia, la edificación del otro, el que está sufriendo, el que el Señor me encomendó, las intenciones pensando siempre en el otro. Wow, cuando pienso en eso, cuando me uno a la comunidad, cuando me estoy uniendo al otro que es mi hermano, no mi enemigo, es mi hermano, no aquel con el que estoy compitiendo. Cuando pasa eso, cuando puedo comprender que el otro es mi hermano, que soy cuerpo espiritual con el otro, cuando puedo comprender eso y me entrego así en la oración, porque esa hermandad está unida por un lazo de amor, que es el lazo del Espíritu Santo, es el lazo de amor con el cual nos une el Espíritu Santo, nos hace un solo cuerpo, nos hace una sola alma, nos hace un solo corazón. Y de esa manera Él puede obrar maravillas. Y de esa manera, cuando terminamos de orar, en esa unidad, en ese amor, el suelo puede llegar a temblar. Y vamos a ser testigos de las maravillas de Dios. Qué difícil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil dejar el yo a un costado. El yo quiero, yo pienso, yo soy, yo esto, yo aquello. Qué difícil que es eso, qué difícil que es eso, porque en definitiva ir comprendiendo que amar a Dios significa, entre otras cosas, que mi hermano, a mi hermano lo tengo que amar, aún aquel que no me cae bien. Y pensar que es amar a otro. A mi hermano lo tengo que amar más allá de cómo me caiga, de lo que piense de él, más allá de todo, porque de esa manera es como le voy a decir a mi Dios: yo realmente te amé aquí en la tierra, cuando esté frente a Él, en mi juicio personal. A ver, y decime, pero vos me amaste. Claro, Señor, yo rezaba todo el tiempo. ¿Te acordás, Señor? ¿Te acordás? Todo lo que los carismas que derramaste en ese momento de la oración. Sí, pero ¿qué hiciste con esos carismas? Ay, Señor, los desplegué, los puse, hice de todo, me diste este don, me diste este carisma y dale que da, y mirá todo lo que hice. Pero tu hermano, el que estaba necesitado, a ese, ¿lo atendiste? ¿Qué pasó con ese hermano?
Y bueno, Señor, pasa que también tenemos que pensar un poquito cómo son las cosas. Bueno, un poco de esto es de lo que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy. Y vamos a escuchar al Señor qué dice al respecto. Dice, si lo quieren buscar, está en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 32 al 37. Y dice así: la multitud de los creyentes tenían, lo que decía recién, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. ¡Ah, qué hermosura! Nadie, escuchen esto, porque esto es... Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Qué lejos que estoy. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor. ¿Qué vamos a decir ante esto, no? ¿Qué hice con mi hermano, el necesitado? Yo te amo, Señor, bueno, demóstramelo, me va a decir. Pero Señor, mira, voy a misa, voy a esto. No, demóstramelo. Las obras de caridad. Si me voy de la tierra al cielo con las manos vacías, sin obras de caridad, no creo que haya demostrado cumplir con ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, como Jesús lo resume: ámense como yo los he amado hasta dar la vida. Ahora, una de las cosas que nos tendríamos que preguntar en este contexto, a través de esta palabra, de esta lectura del libro de los Hechos, es: Señor, ¿cómo puedo yo dar la vida por alguien si me cuesta horrores poder compartir lo que tengo con aquel que lo necesita? ¿Cómo voy a decir, Señor, que te amo si no tengo ni siquiera esa capacidad de poder soltar un poco de lo que me sobra para aquel que lo necesita? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, hasta dar la vida nos amó. ¿Cómo voy a dar la vida si no soy capaz ni de dar monedas? ¿En qué categoría estoy dentro de lo que se me dice como ser católica, como ser creyente, como ser cercana a Dios? Cercana a Dios, cercanos a Dios. Estamos lejos. Por supuesto que tiene que ver mucho la conciencia, la capacidad de comprender. Hay santos que fueron santos, y tiene que ver también con lo que Dios me pide, por supuesto, pero lo que Dios me pide, las obras de caridad, es... Y con eso es como voy aprendiendo a dar la vida. Yo quiero dar la vida y se puede dar de muchísimas maneras la vida. Puedo dar mi vida a una mamá, por ejemplo, que atiende a sus hijos y los cría, los educa, les hace la comida con amor, los lleva a la escuela, está dando la vida por ellos. Porque si no, para eso pongo a una mujer que me atienda a los hijos, ¿sí? Y que sea ella la que me educa a los hijos, que me los cría, que comparte su tiempo, que los baña, que los cambia, que les hace de comer, que les da de comer, que los lleva a la escuela, que los va a buscar. Las mamás hoy trabajan, también necesitan, entonces trabajan para los hijos, pero dar ese tiempo precioso que necesitamos tener con nuestros hijos es una manera de dar la vida. Así pasa también con los abuelos, así pasan también con los papás que trabajan, y trabajan duro a veces para mantener a la familia de hoy. Trabajan duro para mantener a toda su familia. Ahora el tiempo es equilibrar, ¿no?
Como puedo dar la vida se da de muchas maneras, de muchas maneras. No tengo cosas, no tengo material, no tengo cosas o bienes materiales. A la vida la doy escuchando, abrazando, estando con el otro, demostrándole al que me busca de que estoy para él, de que estoy para ella, escuchando en lo que me necesite, en ese estar voy dando la vida. Si he sido formada en el conocimiento de las cosas de Dios y me he formado, estudiado o qué sé yo, en lo que sea, voy dando mi vida también en practicar esa enseñanza, en transmitir esa palabra que es palabra de salvación para aquel que la escucha y la cree, y la transmito con todo el amor del mundo, porque cuando transmito la palabra de la verdad, estoy transmitiendo la palabra de la salvación, que me libera, que me sana, que me restaura, y que sana mis heridas, la libertad que nos hace libres, dirá Jesús. Esa palabra también tiene que ser dicha, también tiene que ser comunicada. Y esa es una manera de dar la vida, porque acá no cobramos nada. Acá no hay plata. Cuando nos ponemos a mirar un poquito lo que mueve la vida del ser humano hoy, y sí, el dinero tiene un lugar muy importante, pero acá la palabra justamente nos habla sobre esto, sobre el dinero, de poner todo en común. Y yo trabajé tanto para dárselo a los otros. Bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Uno tiene que ir ejercitándose en la caridad. No digo de que vayamos a vender todo lo que tenemos, porque no creo que eso lo vaya a hacer nadie, para darlo y ponerlo en la comunidad, porque el estilo de vida hoy es otro, muy distinto a lo que eran antes. Aunque yo les digo, me dirán que estoy loca o lo que quieran decirme, pero para mí va a llegar un momento en la historia del hombre, como van las cosas, con las guerras que hay y todo esto, de que en algún momento es capaz que volvamos a las costumbres de esos tiempos primeros, en donde posiblemente no tengamos más celulares, posiblemente no haya más consumo de ningún tipo, y capaz que tengamos que vivir una vida en donde, y bueno, el otro va a ser muy cercano, me va a necesitar y yo voy a necesitar del otro, en una postura muy distinta a lo que muchas veces vivimos hoy. Hoy el que tiene dinero es el que da, es el bueno, es el generoso, no necesita de los otros, porque el mayor bien que se puede llegar a tener justamente es el del dinero. Entonces tengo dinero, mis seguridades, mis necesidades están cubiertas, no necesito de nadie más. Yo me ocupo todo de mí, de mis cosas. Pero resulta que eso yo lo puedo llegar a pensar, pero no es parte del pensamiento de Dios. Porque Dios nos piensa como familia, como pueblo, como un cuerpo único, en donde lo que yo tengo, Dios me lo ha regalado, pero no es solo para mí, es también para el otro. Cuesta muchísimo comprender esto, muchísimo. Por eso repito, y acá termino, creo que lo que debemos hacer son pequeños ejercicios de donar nuestra vida al otro en las necesidades que el otro tenga, para poder ir cubriendo de alguna manera esa necesidad que tengo yo de salvación. La fe nos interpela, nos
nos mueve el piso, como la lectura de ayer que hubo como un terremoto cuando vino el Espíritu Santo después de esa oración tan ungida, tan llena del Espíritu Santo. Tan en Dios fue hecha que cuando se terminó tembló todo, tembló donde estaba. Bueno, la vida de la fe hace eso en nuestra vida. Nos sacude de una manera en donde mueve todo el piso en donde estoy y en donde tengo que repensar mi vida, repensarla, ya no para vivirla de acuerdo a mis intereses, a mis formas, sino de dejarlo a Dios ser en mí, de seguir su plan para mí. Él me soñó con un plan. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? Bueno, danos la gracia, Señor Jesús, de tener un corazón generoso, de poder comprender estas verdades que no son sencillas, que no son simples, y que a lo mejor me salve rezando todo el tiempo. Puede ser que yendo a misa y rezando el rosario, una cosa no quita la otra, capaz de esa manera me salve y está bien, y llego al cielo y el Señor me dirá, está bien, qué lindo, muy bien, qué lindo que rezaste toda la vida, qué bueno, ¿sí? Pero te faltó una cosita. Te faltó una cosita, te faltó la caridad, te faltó ser más generosa, más generoso, te faltó el compartir, te faltó esa parte en donde el otro te importa, en donde el otro te importa tanto que sos capaz de cualquier cosa por el otro, o sea, y poder ir dando cositas, ensayo, así como cuando empezamos un deporte, tenemos que ir practicando. Al principio no sabemos nada, al principio duramos 10 minutos haciendo ejercicios y ya nos cansamos. Tenemos que seguir practicando. ¿Para qué? Para ser expertos en ese deporte. Bueno, acá también, acá necesito ir ejercitándome en la caridad, ejercitándome en la oración. Si hago mucha caridad y de repente me falta la oración, y hay algo que falta, te falta la oración. O sea, se tienen que complementar, una cosa no quita la otra. Pero si el Señor nos llama a la santidad, a decir, uy, cuánta gloria, Señor, del resucitado voy a tener, qué lindo, la gloria del resucitado, entonces ya no va a ser simplemente conformarme con cumplir con ciertas cosas, sino amar, como dice Jesús, como Él amó, hasta dando la vida. Amar como Él amó, hasta dar la vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo me encomiendo a las oraciones de los que me escuchen. Me encomiendo a sus oraciones también, porque estoy en un discernimiento muy importante que me cuesta un poco, me duele un poco, pero los años no pasan solos, nos vamos debilitando, nuestras fuerzas se van debilitando y no podemos hacer todo, tenemos que elegir. Y yo estoy en esa que tengo que elegir y me duele un montón tener que dejar cosas que para mí son muy importantes para poder hacer otras que necesito. Así que bueno, que son una necesidad y bueno. Bueno, Dios los bendiga mucho, bendiciones y sigamos encontrándonos con Jesús y la Virgen y el cielo entero. Chao.